Bienvenidos una vez más a mi canal, ese rinconcito donde exploramos historias que nos hacen vibrar, que nos emocionan y que a veces hasta nos hacen suspirar un poquito. Hoy tengo algo muy especial para ustedes, una historia que estoy segura les va a encantar, porque es una mezcla perfecta de amor, secretos, paisajes increíbles y por supuesto, un toque de drama que no puede faltar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el romance entre Alil y Esla, un amor que florece a la orilla del mar y que está lleno de confesiones inesperadas. ¿Listos para dejarse llevar por esta historia? Yo sé que sí. Y antes de que comencemos, recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las historias que les traigo cada semana, llenas de pasión, intriga y sobre todo, mucho, mucho amor. Ahora sí, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. La historia de Alil y Esla es una de esas que te atrapan desde el primer momento. Imaginen un pueblo costero bañado por el sol y con el sonido de las olas como banda sonora constante. Este pequeño paraíso, cuyo nombre apenas se susurra en los mapas, respira una atmósfera de tranquilidad palpable. Las casas, pintadas en tonos pastel desvanecidos por la salitre, se apiñan alrededor de una pequeña plaza central donde los ancianos juegan al tabla y las mujeres venden aceitunas y queso casero. La vida parece transcurrir a un ritmo pausado, un reloj que marca las horas con la cadencia de las olas rompiendo contra las rocas. Pero debajo de la superficie, bajo esa fachada de serenidad aparente, se esconden secretos y anhelos que esperan ser descubiertos, historias silenciadas por el tiempo y corazones que laten con la esperanza de un nuevo amanecer. Alil es un hombre sencillo, un hijo del mar en toda la extensión de la palabra. Trabajador incansable con una conexión profunda y casi mística con el océano. Es pescador como su padre y su abuelo, una tradición que se ha transmitido de generación en generación como un legado sagrado. Conoce cada rincón de la costa, cada corriente, cada banco de peces, como la palma de su mano. El salitre ha curtido su piel y el sol ha dibujado arrugas alrededor de sus ojos, ojos que han visto incontables amaneceres y puestas de sol sobre el mar. Tiene una mirada tranquila, serena, pero en el fondo se esconde una tristeza profunda, una melancolía que solo él conoce. Ha vivido siempre en este pueblo entre las mismas caras, las mismas rutinas, y aunque ama su hogar, el lugar que le vio nacer y crecer, a veces siente que la vida le ha pasado de largo como un barco que navega hacia un horizonte inalcanzable. Sus sueños, como la bruma matutina, se disipan antes de tomar forma, dejando tras de sí un vacío que intenta llenar con el trabajo duro y el silencio. Esla, por otro lado, es una mujer que llega al pueblo buscando un nuevo comienzo. Una escapada hacia la costa, huyendo de un pasado doloroso y esperando encontrar la paz y la tranquilidad que tanto necesita. Escapa de la bulliciosa ciudad, de los rascacielos que la oprimen y de los recuerdos que la atormentan. Llega con una maleta llena de ropa sencilla y un corazón herido, dispuesta a empezar de cero. Es una persona reservada, misteriosa, con una belleza que cautiva a cualquiera que la mire. No es una belleza ostentosa, sino una belleza sutil, enigmática, que se manifiesta en la delicadeza de sus rasgos, en la suavidad de su voz y en la profundidad de su mirada. En sus ojos se refleja la fuerza de alguien que ha pasado por mucho, que ha sobrevivido a la tormenta, pero que aún conserva la esperanza de encontrar la felicidad, de volver a creer en el amor y en la bondad. Lleva consigo secretos, cicatrices invisibles que la hacen ser quien es, una mujer resiliente y decidida a construir un futuro mejor. El encuentro entre Alil y Esla es casi mágico, predestinado. Se cruzan por primera vez en la playa, al atardecer, cuando el sol se hunde en el horizonte y el cielo se tiñe de colores cálidos y vibrantes. Él regresa de su jornada de pesca, cansado pero satisfecho con la red repleta de peces plateados que brillan bajo la última luz del día. Ella está sentada en la arena, contemplando el horizonte, absorta en sus pensamientos, buscando consuelo en la inmensidad del mar. Sus miradas se cruzan por un instante que parece durar una eternidad. Un reconocimiento silencioso, una chispa que enciende una llama que creían extinta. En ese breve encuentro se intuye una conexión profunda, un entendimiento que trasciende las palabras. A partir de ese momento sus vidas comienzan a entrelazarse como las olas del mar. Se encuentran cada vez con más frecuencia, como si una fuerza invisible los atrajera el uno hacia el otro. Comparten conversaciones al atardecer, sentados en la arena, contemplando la puesta de sol. Paseos por la playa con los pies descalzos en la arena y el sonido de las olas como telón de fondo. Poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común, que sus almas están conectadas por un hilo invisible.
Ambos han sufrido pérdidas, ambos buscan un nuevo sentido a sus vidas y ambos sienten una atracción irresistible el uno por el otro, una fuerza que los impulsa a acercarse, a conocerse, a amarse. El mar se convierte en el testigo silencioso de su romance, el confidente de sus secretos y el santuario de su amor. Es en la orilla donde se confiesan sus miedos, sus sueños y sus secretos más profundos. Alil le cuenta a Esla sobre la pérdida de su padre, un hombre al que admiraba profundamente, un mentor, un amigo, que le enseñó todo lo que sabe sobre el mar, sobre la vida y sobre el amor. Le habla de su honestidad, su bondad y su inquebrantable fe en la humanidad. Esla, por su parte, le revela a Alil los motivos que la llevaron a huir de su antigua vida, un pasado marcado por la traición y el desengaño, una relación tóxica que la dejó marcada para siempre. Le cuenta sobre sus sueños rotos, sus esperanzas perdidas y su lucha por sobrevivir. A medida que se conocen mejor, su amor se hace más fuerte, más profundo, más incondicional. Esla se enamora de la sencillez de Alil, de su bondad, de su honestidad y de su conexión con la naturaleza. Le admira su fuerza interior, su capacidad para superar las adversidades y su inquebrantable fe en el futuro. Él se enamora de la fuerza de Esla, de su belleza interior, de su inteligencia, de su sensibilidad y de su capacidad para superar la adversidad. Se siente atraído por su misterio, por su fragilidad y por su deseo de encontrar la felicidad. Pero como en toda buena historia de amor que se precie, no todo es un camino de rosas, no todo es felicidad y armonía. El pasado de Esla la persigue como una sombra que se alarga con el paso del tiempo, amenazando con destruir la felicidad que ha encontrado al lado de Alil. Un hombre de su pasado, un hombre que creía haber olvidado, regresa al pueblo, dispuesto a recuperarla a toda costa, a reclamar lo que cree que es suyo. Este hombre, llamado Demir, es un empresario adinerado, con una personalidad manipuladora y un ego desmesurado. No acepta que Esla lo haya abandonado y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla, incluso recurrir a la violencia y a la intimidación. Su llegada al pueblo perturba la paz y la tranquilidad que reinaban, sembrando el miedo y la desconfianza entre los habitantes. La tensión aumenta a medida que Demir se acerca a Esla, tratando de reconquistarla con regalos y promesas vacías. Alil se siente impotente, teme perderla y no sabe cómo protegerla de este hombre peligroso. Esla se debate entre el amor que siente por Alil y el miedo a que su pasado lo arrastre consigo, a que Demir le haga daño a él y a las personas que le importan. En medio de esta crisis, Alil y Esla deben tomar una decisión crucial: luchar por su amor, enfrentarse a sus miedos y protegerse mutuamente o renunciar a él para evitar más sufrimiento. Deciden enfrentarse a sus miedos, a sus fantasmas del pasado y luchar por lo que sienten, por la felicidad que han encontrado juntos. Alil le promete a Esla que la protegerá de todo y de todos, que no permitirá que Demir le haga daño. Esla le jura que nunca lo abandonará, que estará a su lado pase lo que pase. Juntos idean un plan para enfrentarse a Demir, para desenmascararlo y alejarlo para siempre de sus vidas. Cuentan con la ayuda de los habitantes del pueblo, que se han encariñado con la pareja y están dispuestos a hacer lo que sea para protegerlos, para defender la paz y la armonía que reinaban en su hogar. El enfrentamiento final es inevitable, un choque de voluntades, una lucha por el amor y la libertad. Se produce en medio de una tormenta furiosa, con el mar enfurecido como telón de fondo, con las olas golpeando con fuerza contra las rocas y el viento aullando como un lobo herido. Alil y Demir se enfrentan en una lucha a vida o muerte, un duelo en el que se juegan el amor de Esla y su propio destino. Esla observa con el corazón en un puño, temiendo lo peor, rezando para que Alil salga victorioso. Finalmente, después de una dura y sangrienta batalla, Alil logra vencer a su rival. Lo entrega a las autoridades, poniendo fin a su reinado de terror y alejándolo para siempre de la vida de Esla. La tormenta amaina, el cielo se despeja y el sol vuelve a brillar sobre el pueblo, iluminando la victoria del amor y la esperanza. Alil y Esla se abrazan aliviados y felices, sintiendo la fuerza de su amor y la certeza de que han superado una prueba difícil, pero que su amor ha salido fortalecido, más puro, más indestructible. Han aprendido a confiar el uno en el otro, a apoyarse en los momentos difíciles y a valorar cada instante que pasan juntos, cada sonrisa, cada beso, cada abrazo. Deciden casarse y formar una familia en el pueblo costero, el lugar donde se conocieron, donde se enamoraron y donde superaron sus miedos. Construyen una casa junto al mar con vistas al horizonte infinito, donde viven felices para siempre, rodeados de amor, paz y armonía. Su amor se convierte en una leyenda, una historia que se cuenta de generación en generación, un ejemplo de valentía,
perseverancia y fe en el poder del amor verdadero. La historia de Alil y Esla es una historia de amor, superación, esperanza y redención. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de los fantasmas del pasado, siempre hay una luz al final del túnel, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la felicidad está al alcance de aquellos que se atreven a luchar por ella. Es una historia que nos enseña a creer en nosotros mismos, a luchar por nuestros sueños, a nunca rendirnos ante la adversidad y a valorar la belleza de las pequeñas cosas. Es una historia que sin duda nos hará suspirar, soñar y creer en el poder del amor. Y bien, corazones, hasta aquí la historia de Alil y Esla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándosela. Una historia de amor, de secretos, de confesiones y sobre todo, de la fuerza del mar como testigo de un romance inolvidable. Recordemos que en esta historia vimos cómo dos personas, cada una con su propio pasado y sus propios miedos, lograron encontrar el amor y la felicidad en un lugar inesperado. También aprendimos que el amor verdadero requiere valentía, confianza y la disposición de luchar por lo que se siente. Y por último recordamos que el mar con su inmensidad y su misterio, puede ser el escenario perfecto para un romance inolvidable. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este viaje a través de las emociones. Espero que la historia de Alil y Esla les haya inspirado, les haya emocionado y les haya recordado la importancia de creer en el amor. Ahora me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó el romance entre Alil y Esla? ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Les gustaría que les contara historias similares en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta hermosa historia de amor y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que cada semana les traigo nuevas historias llenas de pasión, intriga y sobre todo, mucho amor. Así que no se pierdan ninguna. Nos vemos en el próximo vídeo, corazones. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Hasta la próxima.